Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos. En nombre de Celeste Sáenz de Miera, que conduce este programa de Voces del Periodista, le damos las gracias a Tere García y a todos los colaboradores de Anunciación, del portal de Anunciación. Estamos ahora nuevamente con el maestro e historiador Jesús Salmerón Acevedo, que nos hace favor ahora de acompañarnos con un tema que está muy reciente. Vamos a hacer un año de lo de Ayotzinapa, y él nos va a dar, él ha dado conferencias, él conoce mucho sobre este tema, y queremos que nos diga algo sobre lo que está pasando, lo que pasó, y además algo también histórico sobre todo esto. El tema sería Iguala, Tizla y Chilpancingo, que son las tragedias de tres capitales, y pues quisiera que el maestro Salmerón nos platicara algo. Como siempre saben que nos encontramos, yo soy Silvia Isunza, y todo este programa también va a estar en el www.latorredepapel.com, y también en Voces del Periodista, lógicamente, y en el Club de Periodistas de México. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Saludo con afecto a todos los amigos y compañeros del Club de Periodistas, particularmente a nuestra gran amiga Celeste Sáenz de Miera. Acabas de referir el tema que se llama Ayotzinapa, Iguala, Tizla y Chilpancingo, la tragedia de tres capitales. Esto no es fortuito. Lo que ocurre es que cuando el Estado de Guerrero se crea como entidad federativa por decreto del presidente José Joaquín de Herrera, hablamos del día 27 de octubre de 1849, la primera capital de Guerrero fue Iguala, la segunda fue Tizla, y a partir de 1872 lo es Chilpancingo. Y las tres ciudades, por supuesto, que están implicadas en este lamentable hecho que ocurrió hace cerca ya de un año, la noche del 26 de septiembre del año anterior, en la ciudad de Iguala. Así es, una tragedia espantosa, Jesús. Bueno, y dime, hablando sobre esto, ¿cómo y cuándo se funda esa escuela, la Escuela Normal Rural? Sí, esta pregunta es muy pertinente porque mucho se ha escrito y mucho se ha dicho acerca de estas escuelas normales rurales. Generalmente hay una idea muy arraigada que fue en el cardenismo donde se crean, y ciertamente el general Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México del 34 al 40 del siglo pasado, sí les dio impulso. Pero resulta que la normal de Ayotzinapa es anterior. El día 2 de marzo de 1926, por decreto del presidente Plutarco Elías Calles, se crean 4 escuelas normales rurales, que fueron la de San Antonio de la Cal, Oaxaca, la de Tacámbaro, Michoacán, la de Molango, Hidalgo, y la de Ayotzinapa. Quiero precisar aquí, porque vale la pena puntualizarlo, que Ayotzinapa es un valle pequeño, que es donde la Escuela Normal Rural hace sus prácticas agrícolas. Y al decir pequeño es porque termina en una laguna. Sin embargo, cuando se inauguró, las clases se impartieron en casas improvisadas, modestamente, hay que decirlo, en la ciudad de Tizla, municipio al cual pertenece el Valle de Ayotzinapa. Llegó una brigada de maestros de la Ciudad de México, en aquella fecha que ya mencioné, y quien encabezaba esto era el matrimonio que fueron los padres del actor Héctor Bonilla, que fue el primer director. Me refiero al profesor y médico Rodolfo Alfredo Bonilla, junto con su esposa, la maestra Leonor Reventún. Solamente que el proyecto tenía otro alcance. Ellos terminan su gestión en 1830
y llega un profesor morelense que se llamó Raúl Isidro Burgos, cuyo nombre actualmente lleva la escuela. Este profesor es el que le da el real impulso, porque en un viejo casco de hacienda enclavado en el valle de Ayotzinapa, él solicita al gobierno estatal y al municipal, respectivamente, el apoyo para poder remodelar ese casco y crear ahí esa escuela. Es decir, una escuela digna, modesta por supuesto, pero ya con instalación propia para las prácticas que aludí, las prácticas agrícolas, las prácticas de la siembra y la cosecha de la verdura. Este maestro realmente le dio muchísimo impulso a esta escuela, y a tal grado que no solamente lleva su nombre, sino que cada año, en el mes de abril, porque él fallece en 1971, se le rinde un homenaje. Sí, su memoria del maestro Burgos es permanente dentro de lo que significa la escuela, lo que representa Ayotzinapa y lo que significa la población de Tixla. Nomás quiero agregar que donde dije que termina en una laguna, otro tixleco ilustre que fue Ignacio Manuel Altamirano, oriundo de ahí, por supuesto, él le llamó en un poema el espejo de los dioses a esta laguna. Qué bien. Sí, es una laguna bella. Entonces son los límites, la laguna, como el viejo casco de hacienda, ahora escuela, y en medio el valle de Ayotzinapa. Qué datos tan interesantes. Sí, realmente la ubicación geográfica y sobre todo el soporte histórico para poder comprender cómo es que surge esta escuela. Hablamos de 1926, o sea, no es nada reciente. No. Y además que quiero agregar también que es de los pocos proyectos genuinos de la Revolución Mexicana, porque también bien sabemos, y no vamos a entrar en este momento en disquisiciones, que el discurso revolucionario también ha sido hecho con una fuerte carga demagógica. Pero en este caso, esta Escuela Normal Rural, junto con las que ya mencioné, sí fueron producto de ello. De hecho, quien concibe la idea, pero no la puede concretar, fue el primer secretario de Educación Pública, el maestro José Vasconcelos. Sí. Por cierto, muy pronto va a ser aniversario de la SEP, porque se creó el día 28 de septiembre de 1921 por decreto del presidente Álvaro Obregón. Sí, claro. Entonces, las brigadas culturales, junto con las campañas de alfabetización y las escuelas normales rurales, además del muralismo y la música popular que impulsó Vasconcelos, forman un ciclo histórico en materia educativa con un fuerte soporte histórico para México. Claro. Y lo tenemos ahí. ¿Cuántas veces no convivimos también con don Alfonso Taracena, ¿no? Sus cartas políticas a Vasconcelos y además, todo esto ya también se veía. Además, había otro notable mexicano también que fue el particular de él y que ocupó ese cargo en 2 ocasiones, fue don Jaime Torres Bodet. Sí, claro. En el régimen del presidente Ávila Camacho y en el sexenio del presidente López Mateos. Sí. Otro notable mexicano también. Sí, claro. Muy joven, repito, fue secretario particular de don José Vasconcelos, al crearse la SEP en el 1921. Sí, fíjate que cómo van saliendo estas cosas, realmente no se tocan, no se saben. Hablamos de lo que pasó y es por eso que está saliendo todo el asunto, pero en realidad no se toca ese tema histórico. Ahora, lo que me dices hasta del poema de Altamirano, me gustaría que ojalá nos dijeras dónde y nos lo pudieras decir. Sí, ese poema lo publicó en el periódico cultural que él fundó, que se llamó El Renacimiento, sí, claro que donde escribieron las grandes plumas de aquella época, del Horizonte Liberal. Sí, el Nigromante, por ejemplo, Manuel M. Flores, Manuel Acuña, Mimi Cross. Y habla hasta un poema del mismo asunto, ¿verdad? Sí, porque es de su origen, es de su tierra. Porque ya, por ejemplo, el caso de los bandidos de Río Frío ya está más orientado hacia la región sur de Puebla y también a la parte que corresponde a Jiutepec, Morelos. Sí, me refiero a los entornos geográficos. El entorno geográfico, ¿verdad? Sí, porque ya del otro lado de la novela de Altamirano. De Altamirano, sí. Exactamente, sí. Sí, pues es tan interesante. Tenemos un
poquito de tiempo, unos cuantos minutos para poder, vamos a decir, a dar otro dato Sí, histórico. mira, nomás sobre quiero esto. recalcar que él fue el que le dio la idea a Manuel Paino, o sea, quien la redacta es Manuel Paino, Los Bandidos de Río Frío, pero la idea, digamos, de la situación geográfica morelense fue de Altamirano. Es decir, como conocedor de... Él radicó básicamente en Guerrero, en Morelos, en Toluca y en la Ciudad de México. Y ya como colofón decir nomás que él falleció en San Remo, en Italia. Ya. Es muy interesante. Mira, yo te quería hacer otra pregunta. Yo creo que será para el siguiente segmento, porque ahorita nos vamos a ir en un ratito unos comerciales, pero quisiera ver, mira, la pregunta es ¿por qué se ha estigmatizado como cuna de guerrilleros esta escuela? Porque realmente tengo entendido que pues sí es lo que estamos hablando, es una cuestión histórica, ¿no? Entonces, en el siguiente segmento nos podrías con mucho gusto. Hablar sobre esto. Sí, además tengo también un bagaje testimonial sobre ello y con mucho gusto lo haré. Gracias. Bueno, queridos amigos, vamos a una pausita comercial y regresamos con ustedes en nombre de Celeste Sáenz de Miera en Voces del Periodista. Regresamos con ustedes, queridos amigos, en este su programa Voces del Periodista que dirige atinadamente Celeste Sáenz de Miera y en el portal de anunciación de nuestra querida amiga Tere García. Estamos hablando con el historiador mexicano Jesús Almerón Acevedo y en el anterior bloque estábamos platicando sobre una pregunta, una cuestión que le queremos hacer a él. Sí. El por qué se ha estigmatizado como cuna de guerrilleros a esta escuela. Porque la verdad tenemos entendido que es una cuestión histórica, ya esto nos lleva mucho. Y él nos va a dar... Claro, él también es oriundo de Guerrero, de Chilpancingo, a unos 14 kilómetros de Ayotzinapa, conoce el tema al dedillo, además es una persona, un historiador muy reconocido
Estábamos platicando ahorita de Altamirano, estábamos hablando sobre el Renacimiento, sobre el periódico El Renacimiento. Él tiene una biblioteca y es una biblioteca mental también. Gracias. En su casa, le digo que él vive en una biblioteca, no vive en una casa, ¿no? Entonces Gracias. es algo extraordinario el conocer. Yo que tengo el honor de conocer tu casa, tu biblioteca. Sí, Silvia, gracias. La verdad es impresionante, pero lo más impresionante es que todo lo lees, todo lo usas, todo lo tienes al centavo y lo tienes mentalmente ubicado en todo, ¿no? Me estás diciendo del poema de Altamirano, me dice en el Renacimiento y en tal página. De veras, es fabuloso. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y Mucho platícanos, gusto. dinos, a ver. Sí, mira, cuéntanos quiero todo. agregar solamente, antes de entrar a este bloque, que el término Ayotzinapa es de origen náhuatl y significa 4 tortugas preñadas. Vamos, es la etimología como tal. Ya. Sí, porque me gusta la circunstancia histórica en su precisión, porque de esa manera podemos interpretarla mucho mejor. Ahora bien, respecto a tu pregunta, ¿por qué se ha estigmatizado como una cuna de guerrilleros? Pasa lo siguiente: desde su propio origen, que ya mencioné, de 1926 hasta la fecha, quien ingresa a Ayotzinapa es porque no tiene otra alternativa. Realmente es una escuela que ha dado acogida a jóvenes que vienen de familias de condiciones sumamente precarias. Entonces, la única opción que tienen ellos es estudiar ahí, pero hay otro factor adicional también, que la escuela es internado y tiene servicio de comedor. Es decir, no es una escuela en donde sean externos. Vamos, dicho en otras palabras, ahí viven. Yo la conozco físicamente. Sé que es una escuela modesta. Mucho se ha dicho, por ejemplo, que hubo apoyo en otra época de el que fue presidente venezolano Hugo Chávez, o de los mismos hermanos Castro Ruz de Cuba, lo cual es mentira. Jamás existió ese Ninguna apoyo, cuestión. ni infiltrados de ellos en Ayotzinapa. Nada. Son falacias que se van creando y lamentablemente hay quien lo crea, pero esto categóricamente lo desmiento, porque insisto, testimonialmente, físicamente la conozco, la escuela. Sí. Ahora bien, dentro del número de estudiantes que requieren ingresar y los que quedan fuera, el margen es muy alto de los que no pueden ingresar. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que lamentablemente les ocurrió en Iguala el año pasado esta desdenable tragedia, hicieron examen 2,000 alumnos y se quedaron solamente 120. Eso habla también de que las condiciones son muy acotadas, son muy limitadas. Pero ya entrando al tema de lleno, producto de esa desigualdad y también dentro de las materias de estudio y la formación de los maestros con alto espíritu social, por supuesto que no se conforman solamente con las lecturas que son propias de la materia. Vamos, hay otro tipo de información alusiva también a que brote un germen de inquietud en estos jóvenes normalistas. Y producto de ello fue que de ahí surgió, de ahí egresó Lucio Cabañas Barrientos. Aquí quiero precisar que el que no estudió ahí, pero buena parte de la prensa mexicana lo ha ubicado como alumno egresado de ahí, Genaro Vázquez Rojas. Él no. Él fue guerrerense. Él nació en San Luis Acatlán, en la Costa Chica, pero él estudió en la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México y además hizo estudios breves en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Derecho. Ahora, después de Lucio Cabañas, quien prosigue dentro de estas generaciones fue Carmelo Cortés Castro, que por cierto, el gobernador interino actual de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, perteneció a la guerrilla de Carmelo Cortés. Pero aquí sí quiero ser más preciso. El papel de Lucio Cabañas, una vez ya como maestro rural, que le asignan una plaza
en su pueblo natal, que es Atoyac, porque él nace en la comunidad que se llama El Porvenir, que pertenece a Atoyac de Álvarez Guerrero, ya donde inicia la Costa Grande. Él no está de acuerdo en la imposición de los directivos de la escuela donde él impartía clases. Es decir, obligar a niños a utilizar zapatos cuando no tenían ni para comer, por ejemplo, o menos para comprar uniformes. Y de ahí es donde surge el problema que lo orilla a irse a la Sierra de Guerrero. Estoy hablando del 18 de mayo de 1967. Y es donde ya se extiende la guerrilla en la Sierra de Guerrero. Pero para poder comprender más este aspecto que estoy mencionando, debo decir también que el estado de Guerrero oficialmente y geoculturalmente está dividido en 7 regiones. Sí. Estas 7 regiones son Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, Centro, Norte, Montaña y Tierra Caliente. Hay un documento que se suscribió en 1984 entre el gobernador de aquella época, Alejandro Cervantes Delgado, con el secretario de Gobernación, donde se firma esto que acabo de mencionar, que son las 7 regiones, aunque actualmente ya hay también una problemática muy generalizada, porque la parte mayor en superficie del estado de Guerrero la ocupa la Costa Grande, pero también la gente productiva de la zona cafetalera y ganadera no está conforme también con que otra parte sea un enorme cultivo en su superficie para la amapola. Sí. Si se junta, por ejemplo, el aspecto del filo mayor, que está enclavado en la región que ya mencioné anteriormente, con otra población que se llama Atlistac, que está cerca de Chilapa, Guerrero, donde se cultiva también amapola, esa producción de ambas regiones superan a lo que se produce en Afganistán. Madre. Entonces esto tiene uno que comprenderlo a profundidad, Silvia. Sí, claro. Pero retomando lo que te decía del papel de Lucio Cabañas y de Carmelo Cortés, hay 3 bloques en la guerrilla guerrerense. A Genaro, que ya lo mencioné, que él muere en Michoacán en 1972. Lucio Cabañas, que digamos su papel de mayor trascendencia fue el secuestro al precandidato, luego candidato y gobernador Rubén Figueroa, junto con un primo de él y su secretaria, Gloria Brito, hacen que esta inquietud se extienda dentro de una actitud contestataria, porque estaba también muy reciente el 68, no lo olvidemos. Claro. Ya había habido un intento que lamentablemente también terminó en tragedia en Ciudad Madera, Chihuahua. Esto ocurrió el 23 de septiembre de 1965, encabezados por el profesor Arturo Gamis, pero no pudo gestarse lo que fue una guerrilla a fondo, como sí ocurrió en el caso de Guerrero. La termina Carmelo Cortés, pero también no significa que la inquietud se haya finiquitado con la muerte de Carmelo, ya que en los años 90, después de la matanza de Aguas Blancas, siendo gobernador constitucional del estado Rubén Figueroa Alcocer, hijo del que antes mencioné, surge el EPR y surge también el ERPI en la misma zona de la Costa Grande de Guerrero, donde nació Lucio Cabañas. Entonces, retomando y recapitulando lo que me preguntas, mucho se ha deformado el aspecto de Ayotzinapa en ese aspecto, pero no es tanto que haya una cuna o una escuela. Ciertamente sí hay inquietudes, y te puedo comentar, por ejemplo, el caso de Chilpancingo, que está a 14 kilómetros, donde los comerciantes generalmente sí están también cansados de las inquietudes de estos jóvenes normalistas, porque hay que decir la verdad histórica como tal, vamos. O sea, sí han sido inquietos también, ayer nada menos, y antier también, ya hubo otra vez violencia en Chilpancingo, producto de esta semana, y de la cual también el próximo sábado se cumple un año de la tragedia de Iguala, ¿sí? El 26 así es, Silvia, de septiembre es un año. Esa fecha va a ser además no solamente
significativa y muy concurrida en cuanto a la exigencia y a la protesta nacional, sino también a la internacional. Pues está esto muy, muy interesante. Hay muchas cosas que uno, al menos yo te quisiera preguntar y que creo que todo el mundo quisiéramos saber, ¿no? Realmente. Esto yo creo que lo vamos a ver en el siguiente segmento, pero yo mi pregunta sería, realmente, ¿qué pasó en Iguala la noche del 26 de septiembre del año pasado? Con mucho gusto lo abordamos. Quiero que nos claro que sí. Que nos expliques. Vamos a unos comerciales, regresamos con Jesús Almerón Acevedo, historiador mexicano, el maestro que nos está hablando sobre Ayotzinapa, que son Iguala, Tizla y Chilpancingo, la tragedia de 3 capitales. Volvemos con ustedes, queridos amigos. Regresamos con ustedes, queridos amigos, en este su programa Voces del Periodista, que dirige atinadamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, en el portal Anunciación, también de nuestra querida amiga Tere García. Estamos con el maestro Jesús Almerón Acevedo, historiador mexicano, platicando sobre el tema de Ayotzinapa. Le estábamos haciendo una pregunta, le decíamos que nos dijera, ¿qué pasó en Iguala la noche del 26 de septiembre del año pasado, Jesús? Silvia, lamentablemente en esa noche, por supuesto que hay testimonios valiosos, testimonios que merecen todo respeto, credibilidad, pero también mucha información distorsionada. Quiero hacer esa pertinente aclaración. Lo que ocurrió fue que el plan original no era Iguala, era Chilpancingo, por la cercanía. Lo que pasa es que la autoridad municipal, sabiendo de la incursión continua de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cercaron las 2 manzanas que ocupan las empresas de autotransporte Estrella de Oro y Costa Line.
Es decir, aquí también debo de agregar que los jóvenes que participaron en aquella fecha, pues son los de la coloquial llamada novatada, o sea, los de nuevo ingreso, pues. O sea, ahí no hubo estudiantes que estaban por terminar la carrera ni a mitad, eran exactamente los que acababan de ingresar, exactamente. Entonces, al no tener acceso en Chilpancingo para llevarse otros autobuses, y también quiero hacer otra precisión, a Guerrero de la Ciudad de México son 4 las empresas que brindan el servicio, que son Costa Line, la más antigua Estrella de Oro, el Futura y la Estrella Blanca. Porque luego se han mencionado también otras líneas que no existen, o existen de manera solamente regional, a distancias muy cortas. Pero esas son las 4, y para ser más claro, que están ubicadas en la central de Tasqueña. O sea, son esas las que son el foco central, digamos, del interés de ellos para ocuparlos en la fecha próxima, que sería el 2 de octubre. Ellos ya tenían unidades en Ayotzinapa, por supuesto, ya contaban con varias unidades. Pero al no lograr en Chilpancingo el objetivo que mencioné hace un momento, se van a Iguala. Esa noche coincide con que la esposa del alcalde en ese momento, que era José Luis Abarca, la señora de nombre María Rosángeles Pineda Villa, acababa de rendir su informe de labores como presidenta del DIF municipal. Cuando ellos llegan ya estaba el festejo, vamos, porque también ella como consejera del partido que postuló a José Luis Abarca, que fue el PRD, también aspiraba a ser la sucesora. Aquí no voy a entrar también en la polémica de quién lo apoyó, quién no lo apoyó, como digo, no tenemos ni el tiempo ni es tampoco la circunstancia para hacerlo. Sencillamente hablo de hechos concretos. Entonces, al llegar estos jóvenes, se da también otro factor que poco se ha difundido, que en la tarde de ese día jugaron en el Estadio Municipal de Iguala el equipo de fútbol de Chilpancingo de tercera división profesional, los Avispones de Chilpancingo, y le ganan al equipo Unión de Iguala. Pero ahí también hay otro punto testimonial muy interesante que no se ha indagado a fondo, que hubo mucha apuesta del narcotráfico en las tribunas. O sea que tampoco fue casual el hecho de que estos jóvenes jugadores fueran también masacrados. Ellos no iban ni en Costa Line ni en Estrella de Oro, ellos iban en un autobús de una familia Chilpancingo de apellido Castro, que se dedica a organizar viajes turísticos al interior de la República. Pero sí murió el chofer de ese autobús, murió un jugador, murió una señora que iba en un taxi muy cercano al autobús y varios jugadores quedaron heridos. Es decir, la dimensión, la magnitud de los normalistas, por supuesto, que es de otra dimensión mucho mayor. Ahora, la confusión empieza también, y yo pongo sobre la mesa estas interrogantes. ¿Por qué hasta la fecha está libre, por ejemplo, el gobernador de aquella época, Ángel Aguirre Rivero? ¿Ha habido alguna sanción para él? Ninguna, solamente para un hermano de él que se llama Mateo, para un sobrino y unos amigos de él que fueron funcionarios. Pero ni el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leiva, que hizo la función de vicegobernador, se le ha tocado, se le ha indagado. Tal era su poder que su propio hijo, de nombre Jorge Salgado Parra, él lo impulsó para ser diputado federal, diputado del Congreso local, y próximamente quería que fuera el alcalde, antes de la tragedia del 27 de septiembre. A ese grado es la impunidad que hay. Por otro lado también, el que mencioné, el secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Iguala, que no es cualquier ciudad, está entre las 3 primeras del estado de Guerrero, de las 81 que componen los municipios de ese estado, está en total libertad, está desaparecido, cuando es de las piezas clave de una indagación seria, realmente dentro de un proceso jurídico que debería esclarecerse más. Esta persona, pues nadie sabe de su paradero. Sí, posteriormente, ya los primeros días de noviembre, aprendieron en la zona de delegación de Iztapalapa
al matrimonio Abarca con su esposa, sí. Sí, ellos sí están aprendidos. Pero aquí, lamentablemente, en México hay una tradición jurídica en que las pistas indagatorias las debe proporcionar el presunto culpable y no la autoridad. Y aquí me refiero concretamente al primer informe del día viernes 7 de noviembre del año pasado que expresó el entonces procurador Jesús Murillo Caram. Pero ese informe fue basado solamente en el supuesto testimonio de 4 personas integrantes del cártel de los Guerreros Unidos que fundaron los cuñados del exalcalde Abarca. Pero de 4 personas, tú no puedes tener una certeza acerca de la forma en que supuestamente fueron ellos incinerados en el basurero de Cocula. Quiero hacer la aclaración que Cocula es un pueblo muy cercano a Iguala, que anteriormente su vida económica giraba en torno a un ingenio azucarero que hace ya varias décadas está cerrado. Sin embargo, esa noche participaron los 2 cuerpos policíacos, tanto el de Iguala como el de Cocula, pero también hay testimonios de que participaron los militares del 27 Batallón de Infantería, que tiene su cuartel en Iguala. Debo decirte, Silvia, que Guerrero es la única entidad federativa de las 32 que tenemos en nuestro país que tiene el mayor aparato militar y policíaco, y te las voy a precisar. Tiene 2 zonas militares, la 35 con sede en Chilpancingo, que es la capital, la 24 con sede oficial en Atoyac de Álvarez, pero con instalaciones en Acapulco, por la cercanía de ambas ciudades. Tiene zona naval también. Sí. Y aparte tiene delegación de la PGR, delegación del CISEN, y además de eso una serie de cuarteles, y lo que es el campo de aviación de Chilpancingo, que debo de aclarar que no es aeropuerto. Chilpancingo jamás ha tenido aeropuerto, es una pista pequeña, está habilitada para que ahí estén acampados en un promedio que oscila entre 5,000 o 4,000 efectivos de la Comisión Federal de Seguridad Pública. Pero si a pesar de eso no hay realmente una verdad, claro, el procurador en su segunda intervención dijo que ya hablaría de una verdad histórica, que fue realmente una repetición prácticamente de lo que ya había dicho el 7 de noviembre. Esta a la que me estoy refiriendo ocurrió el día martes 27 de enero del presente año. Ya en la anterior había dicho, ya me cansé, dijo literalmente al terminar su intervención. Pero aquí solamente la única novedad fue insertar el informe de los antropólogos forenses argentinos que hicieron un notable papel durante las dictaduras militares de aquel país del Cono Sur. Sin embargo, también se ha gestado también otra polémica muy fuerte por la reciente intervención que tuvo un grupo interdisciplinario de expertos independientes que vinieron por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que rindieron su informe el día 6 de septiembre. Ese informe, por cierto, ayer lo declaró el subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Roberto Campa, que sí está aceptado y está insertado para la agenda del día de mañana del encuentro del presidente con los familiares de los estudiantes normalistas. Y eso es por qué no ha dado una solución clara a este problema el gobierno federal. Pues es que hay muchos enigmas. Uno de ellos es que, debo decirte, Silvia, que los primeros días del mes de enero de este año, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, afirmó que las puertas del cuartel de Iguala del 27 Batallón de Infantería estaban abiertas para los familiares de los padres de familia. Después se negaron a abrirlas. Por eso es que hubo incidentes violentos a la entrada de ese cuartel, porque aunque no es una militar, pero sí es un batallón que tiene instalaciones enormes, con decirte que hay hornos crematorios dentro de ese cuartel. Y otro enigma también que queda también para la historia reciente y futura de México, es a título de que el secretario de la Defensa Nacional del régimen anterior, el general Guillermo Galván, le regaló al exalcalde Abarca
las hectáreas de terrenos donde construyó su plaza comercial que se llama Galerías Tamarindos, que no hablamos tampoco Sí, de un comercio sí, pequeño. no, Hablamos de es, 47 locales y de 6 cines, Silvia. ¿A título de qué? Hay una serie de enigmas, repito, que no se han esclarecido. Sí, exactamente, y es lo que vamos. Bueno, mira, vamos a unos cortes comerciales. En el próximo y último segmento vamos a platicar. Te quiero hacer algunas preguntas más. Y con mucho bueno, gusto. estamos en Voces del Periodista, que dirige Celeste Sáenz de Miera, en el portal de anunciación de nuestra querida amiga Tere García. En un momentito regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes, queridos amigos, en el programa Voces del Periodista, que dirige atinadamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. Les recordamos que este programa también en Liga la tendrán directa en la página web de La Torre de Papel, www.latorredepapel.com, y por supuesto en el Club de Periodistas de México. Estamos ahorita platicando todavía con nuestro querido amigo, el historiador mexicano Jesús Salmerón Acevedo, acerca de Ayotzinapa. Yo te quería preguntar, sí, Jesús, sé que a finales del próximo mes habrá cambio de poderes en Guerrero. ¿Qué efecto sigue o seguirá teniendo esta ingobernabilidad en este estado? ¿Qué nos puedes decir? Ciertamente, Silvia, el día 27 de octubre próximo toma posesión como gobernador constitucional el licenciado Héctor Astudillo Flores. El paquete, el problema que le espera, sinceramente, es de una magnitud inimaginable. Es decir, porque aparte del tema central de Ayotzinapa también, la violencia en Guerrero tiene índices que ya rebasan una dimensión continental. Te voy a citar un solo caso, que es un informe de la ONU, que ya se publicó en un diario de circulación nacional hace 2 semanas, pero yo lo supe tiempo atrás, hace varios meses. Acapulco
es la tercera ciudad más peligrosa del mundo. La primera es San Pedro Sula, de Honduras, la segunda Caracas, de Venezuela, y la tercera, insisto, es Acapulco, Guerrero. Hay un informe totalmente comprobado que en lo que va de este año 2015, del 1 de enero a la fecha, el número de crímenes que se cometen en Acapulco sostenido es de 3 diarios. Ahora, sin contar ciudades que eran muy pacíficas como Chilapa, que precisamente es cuna de uno de los grupos criminales, los llamados ardillos, enemigos de los rojos. Chilpancingo, siendo la capital, también es sumamente peligrosa. El secuestro, la cuota, el desempleo, la marginación, la escasez de viviendas. Una ciudad que solamente ha vivido y vive de 2 factores, que son el comercio y la burocracia, hace muy complicada realmente la circunstancia en la cual llega Héctor Astudillo a este cargo. Ahora bien, cuando tú mencionabas la palabra ingobernabilidad, quiero ser muy puntual en este aspecto. El primer gobernador que en Guerrero estuvo un sexenio fue de 1945 a 1951, y que fue el general Baltasar Leiva Mancilla. El siguiente, el licenciado Alejandro Gómez Maganda, le aplicaron esa figura jurídica del Congreso de la Unión que se llama desaparición de poderes. Esto ocurrió el día 20 de mayo de 1954. Desde aquella caída de Gómez Maganda hasta el gobernador interino actual, Rogelio Ortega Martínez, son 20 gobernadores en 61 años. ¿Qué nos indica esto? No, pues una inestabilidad terrible. Digo, ha habido sexenios en que ha habido 3 gobernadores, te voy a poner un solo caso. El que fue del 71 al 77, por ejemplo, que empezó el profesor Cartino Maldonado, que muere en un supuesto accidente de helicóptero. Luego sigue Israel Nogueda Otero, que Rubén Figueroa lo destituye, y termina Javier Olea Muñoz. Entonces, todo esto hace sumamente complicada la gobernabilidad, tanto estatal como en los municipios, que ya dije hace rato son 81, y las miles de comunidades que hay en Guerrero también. Sí, sobre todo. Aparte de lo que ya dije también antes, las 7 regiones. Es decir, porque las mismas costumbres, dialectos, palabras, hábitos, cultura, música, gastronomía, es muy distinta. Es como si fueran 7 estados en uno, para ser más claro. Sí, es muy complejo eso. Ahora bien, en el papel de Héctor, que ya fue alcalde de Chilpancingo, fue también senador de la República, apoyado por Rubén Figueroa, fue diputado del Congreso local, él carga con una crítica muy severa, pero muy cierta, de la población guerrerense, que no termina ninguna gestión, porque en cuanto le surge otra oportunidad, deja el cargo para el cual él contendió. No terminó ni como alcalde, no terminó ni como senador, no terminó ni como diputado federal, no terminó ni como diputado local. Ahora bien, también los grupos de poder, y no solamente me quiero referir a los partidos opositores de Guerrero, porque pues hay que recordar que este estado, los últimos 2 ciclos fueron gobernados por el PRD, por Seferino Torreblanca, del año 2005 al 2011, del 2011 hasta el 26 de octubre del año pasado, Ángel Aguirre, quien, por cierto, durante 30 años militó en el PRI. No hay que perder de vista eso también. Sí, Él era un priista de origen y genuino. Ahora bien, lo que te comentaba del papel de Héctor Astudillo, él va a estar muy acotado también. ¿Por qué? Rubén Figueroa pretendía que su hijo Rubén Figueroa Smuti fuera candidato por el PRI para la alcaldía de Acapulco, que por supuesto es evidente que es la ciudad más importante del estado de Guerrero. El puerto de Acapulco, pues es obvio. Aunque también debo agregar que su decadencia es muy manifiesta. Durante muchas décadas Acapulco ocupaba entre el primero y el tercer lugar como destino turístico. Actualmente está en el 25.
Eso nos da una idea muy clara también Sí. de que la parte turística, la parte comercial de Acapulco está en una total decadencia también. Sí. Pero retomando lo que va a ocurrir el día 27 de octubre, pues Héctor va a llegar también con una incrustación de varios grupos de poder, del mismo René Juárez, por ejemplo, del licenciado Rafael Añorbe, no, Manuel Añorbe, perdón, no, Rafael Añorbe es otro político, es Manuel Añorbe. Manuel Añorbe es muy cercano al presidente del PRI, el licenciado Beltrones. Entonces, toda esa circunstancia política, tanto priista como, repito, de partidos opositores, no van a ser fácil una gestión para él. Además de la trayectoria que ya mencioné, que él no ha terminado ninguna gestión gubernamental, porque tampoco se ha esclarecido, él no ha dado a conocer alguna propuesta tampoco, ¿no? Vamos, ¿qué se espera de su plan de gobierno seccional? O sea, ¿qué se espera para que Guerrero retome cierta tranquilidad? ¿Qué se espera para que se resuelva en la instancia gubernamental que le corresponde el problema mismo de Ayotzinapa? No hay ningún pronunciamiento al respecto, porque recientemente estuvieron en Guerrero en una graduación de normalistas de Ayotzinapa, personajes como Juan Villoro, como Elena Poniatowska y como el mencionado Héctor Bonilla, Sí. que fueron padrinos de la generación 2011-2015, pero de la parte que corresponde al ya muy cercano gobernador Astudillo, que falta un poco más de un mes para que asuma el cargo, hay mucha incertidumbre acerca de eso. Pero si aparte le sumamos también que hay una serie de pendientes, hay una serie de riesgos y sobre todo también una marginación económica. Los 3 estados marginales de la República es sumamente conocido que han sido Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Pero actualmente pues lo es Guerrero, que tiene también el nada honroso lugar dentro de América Latina de tener el municipio más pobre del continente, que es Metlatónoc, en la montaña de Guerrero. Pero acerca de eso, pues no hay un pronunciamiento de él. E insisto, tampoco un proyecto o siquiera un anteproyecto de cómo va él a diseñar las políticas públicas que deberán aplicarse en el sexenio que le corresponde, Silvia. No existe hasta la fecha. No. Pues la situación se ve difícil y se proyecta igual, ¿no? Pero tenemos que tener también, yo siempre he dicho, cosas positivas. Tenemos que ver las cosas con otros ojos, ¿no? Desafortunadamente lo vemos y lo estamos viviendo todo mal. Nos duele profundamente todo lo que está pasando en este querido estado, ¿no? Porque, pues, ¿quién de todos nosotros no conoce nuestro querido Acapulco? Y aparte de otros lugares, ¿no? Silvia, como Tasco, Entonces, por ejemplo, Tasco, también, sí, Iztapas y y Guatanejo, queremos. vamos. Bueno, tenemos que despedirnos con los deseos, con lo mejor que se pueda y que Sí. ojalá que, bueno, desearle suerte a esta persona. Sí, y en su gestión que inicia en el su 27 de gestión octubre. que inicia y que ojalá se puedan solucionar muchísimas Pues cosas. es lo en este deseable, aspecto. es lo pertinente, y yo le agregaría que es lo urgente, además. Lo urgente. Sí, Silvia. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Sí. Les damos las gracias a todos nuestros queridos amigos del programa, a Tere García, en nombre también de Celeste Sáenz de Miera, y a Jesús Arizmendi, a los camarógrafos, no recuerdo todos los nombres, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ti, Jesús, pues Con mucho gusto, tendremos Silvia. oportunidad en otra sección, platicaremos con Celeste, porque creo que Sí, tiene por algunos supuesto. proyectos en el programa para estar con ustedes. Pues, Encantado. queridos amigos, les agradecemos mucho en nombre de Celeste Sáenz de Miera, Voces del Periodista. Recuerden que en la página web de La Torre de Papel, www.com, estará esta liga de Voces del Periodista y de Anunciación, del portal Anunciación,
publicación con temas muy interesantes para quien nos quiera consultar. Lo mismo les hacemos una invitación para que busquen también de cualquier lugar de la República y del mundo sus periódicos preferidos en la misma página web por medio de online. Tenemos más de 5,000 periódicos subidos ahí y visitarnos aquí en Filomeno Mata, número 6A, juntito en el club, del mismo club de periodistas, donde tendrán oportunidad de encontrar los libros más pequeños del mundo, libros de historia y un sinfín. Próximamente también les invitamos, quiero decirles que del día 30 al día 11 nos encontraremos en la Feria del Politécnico, aquí en Zacatenco, en el stand número 21. Agradecemos su atención y les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias.